Buenos días, este es el vídeo de presentación de mi libro Me llamo Tecla de Iconio. ¿Nadie te ha hablado de mí? Me llamo María Luisa Pared García, estoy casada, tenemos 4 hijos, 2 hijas y 2 hijos y soy abuela de 5 nietos. Antes de nada, me gustaría hablar de mi comunidad parroquial de referencia en Madrid, que es San Estanislao de Kostka, donde trabajé muchos años. Actualmente resido en Villalba. Pertenezco al grupo Mujeres y Teología de Madrid desde 1999, asociación de teólogas y mujeres interesadas en la teología. Como sabéis, el volumen Me llamo Tecla de Iconio forma parte de la colección de mujeres bíblicas que dirige Silvia Martínez Cano. Agradezco a la editorial San Pablo y muy especialmente a la librería Paulinas de la calle San Bernardo, en especial a Teresa, a Mariluz y otros compañeros, con quienes mantengo un trato cercano cada vez que me paso por la tienda en busca de algún libro. En cierta ocasión, ellas me regalaron el libro de Teresa Merlo, 1000 vidas por el Evangelio, de Gabriela Colesei, que más tarde tomó el nombre de Tecla en honor a la discípula de Pablo. No es casual que tanto esta como vuestra fundadora supieron responder a la llamada al seguimiento de Jesús en la época que les tocó vivir. En este vídeo os presento pues la historia de Tecla, una mujer bastante desconocida que forma parte de nuestras ancestras en la fe. En mi trabajo fin de máster que realicé en el Instituto Teológico de Murcia, quise mostrar el liderazgo de las mujeres en los primeros siglos del cristianismo, siglos II y IV, y en la Capadocia, Asia Menor. El libro es una brevísima síntesis del mismo. Encontramos sus huellas en 2 frescos, uno del siglo VI en Éfeso y otro del siglo XI en Ucrania, 2 figuras que me interpelaron directamente. Me llamo Tecla de Iconio. ¿Nadie te ha hablado de mí? Conviene recordar los escritos apócrifos cristianos, subrayo cristianos, para situar los hechos de Pablo y Tecla en su contexto. Esos movimientos eran el gnosticismo, la herejía, montanismo y su repercusión en las mujeres. Pero ¿cómo aproximarnos a un texto tan lejano? La hermenéutica teológica feminista trata de desvelar la figura que se oculta tras el personaje de Tecla, su proceso de conversión y su progresión espiritual. Para ello se aplican los principios y métodos de la hermenéutica feminista que propone Elisabeth Schussler Fiorenza y el documento de la Pontificia Comisión Bíblica. Esos principios son la hermenéutica de la sospecha, la hermenéutica de la experiencia, la hermenéutica de la dominación y la ubicación social, la hermenéutica de la evaluación crítica, la hermenéutica de la imaginación creativa, la hermenéutica de la remembranza y la reconstrucción y la hermenéutica de la acción transformadora y el cambio. Así pues, por un lado tenemos los hechos de Pablo y Tecla del siglo II, escrito apócrifo cristiano, es como la matriz. Y por otro lado, la vida y milagros de Santa Tecla del siglo V, concretamente entre los años 444 y 476, que coincide con la aparición de los monasterios en todo el ámbito mediterráneo. Hay vientos de cambio en la Iglesia naciente.
Entre finales del siglo II y comienzos del siglo III, después de Cristo, claro, se gesta un cambio significativo en la expansión de la Iglesia. Las mujeres que hasta el momento lideraban pequeñas comunidades cristianas van quedando relegadas. Los Hechos de Pablo y Tecla se conservan en 4 papiros. La totalidad de los Hechos no se ha conservado. En ellos encontramos 3 elementos: los Hechos de Pablo y Tecla, la correspondencia con los corintios y el martirio de Pablo en Roma. La cuestión se plantea inicialmente para los Hechos de Pablo y Tecla. La Virgen Tecla es el personaje principal y las mujeres en el relato desempeñan un papel relevante. Tecla se bautiza a sí misma y ve cómo Pablo le confía la enseñanza de la palabra de Dios. Podemos situar la composición de este apócrifo en Asia Menor, como he dicho. Tertuliano lo nombra para condenarlo y evitar que las mujeres sigan el ejemplo de Tecla de enseñar y bautizar. En cuanto a la introducción a la vida y milagros de Santa Tecla, pues la obra se compone de 2 grandes relatos. La vida, que es una reelaboración de los hechos o actas de Pablo y Tecla del siglo II, y los milagros. La fuente principal del relato es el texto de los Hechos de Pablo y Tecla, es esa matriz. Tienen un mismo autor, es un presbítero de formación académica, retórica clásica, de vasta cultura. En principio fue atribuido a Basilio de Seleucia. Hay también una diferencia de estilo entre las 2 narraciones. Y también hay una dificultad insalvable de establecer lo que es leyenda y la verdadera base histórica. En los Hechos de Pablo y Tecla aparecen con 4 rasgos. Virgen, que es aprovechada por los autores cristianos para exhortar a las jóvenes. Tecla es el modelo de mujer que emprende la vida monástica. Mártir, aspecto que hizo que su historia se alejara de los apócrifos y formara parte de la literatura martirial y hagiográfica, según lo cita Severiano de Gábala en el siglo IV-V. Apóstol, autorizada por Pablo para predicar y enseñar. Gregorio Nacianceno la sitúa entre Juan el Bautista y Susana. Y es también protomártir, al mismo nivel que Esteban, aspecto que se ha ignorado. Muy extraño hallar en la vida pasajes originales tomados literalmente del original del siglo II. Solo 4 pasajes que reproducen intervenciones de Tecla. Cuando Tecla pide a Pablo en Iconio el bautismo, el ataque de Alejandro a Tecla en Antioquía, el instante previo al autobautismo de Tecla y semejanzas del texto que maneja el autor con los diferentes manuscritos de los Hechos de Pablo y Tecla, que es el único indicio fiable sobre el posible texto de los Hechos de Pablo y Tecla. El progreso espiritual de Tecla, pues el discipulado de las mujeres en los evangelios, Tecla es continuadora de esa tarea. La resistencia de las mujeres a perder protagonismo fue muy fuerte en Asia Menor. Optaron por permanecer célibes, bautizaban, enseñaban, misionaban, eran obispos o celebraban la fracción del pan. Era la iglesia doméstica. La primera mención de Tecla como apóstol y también como mujer bíblica aparece en la literatura siríaca, con Ruth, Esther, Susana, Judith y Tecla. En la colección El libro de las mujeres, que está en 3 manuscritos. Su silencio ante el procónsul muestra la fortaleza de su fe, nos recuerda el texto de Marcos 14:60.
Pablo la reconoce tras el martirio como discípula y evangelizadora en Anatolia, donde funda numerosas comunidades. Aparece como modelo de mulier virilis para poder acceder a tareas exclusivas de los varones: predicar, bautizar y enseñar. Y es quizá esa la razón por la que estos textos no fueron incluidos en el canon por una iglesia que empezaba a relegar a las mujeres a un segundo plano. Tecla es una mujer que escucha y ora. Tecla busca el sentido de su vida, una identidad propia. Esa sed de Dios le provoca un dinamismo interior que la conduce hacia el centro de su ser. En ella se evidencia el anhelo de conectar con la fuente, frente a lo que le ofrecen los demás, seguridades y un matrimonio. Descubre la autocomunicación de Dios con ella. Es un diálogo en reciprocidad. Tecla está orientada hacia Dios y Cristo es el modelo perfecto. Tecla se da cuenta de la potencialidad de su ser para desplegar una misión a través de Pablo. Desde la fidelidad a la propuesta de Dios en ella, que viene a ser el hágase en ella, en Tecla. La experiencia de sí misma como imagen y semejanza se va configurando en su historia personal y va emergiendo su ser esencial en relación profunda con Dios, un proceso, una interioridad. Dentro de las mediaciones históricas del encuentro con Dios, la experiencia del yo tiene un valor único. Sabemos por Karl Rahner que el ser humano es esencialmente espíritu en el mundo. En su bautismo experimenta que es hija amada, su ser en diálogo con Dios, iniciado por él y también con los otros. Imagen, porque es don, llamada y tarea recibida de manera gratuita, y semejanza, porque es camino y misión a seguir. La resurrección de la que habla Tecla en el contexto de este relato es más la confianza en la resurrección que tendrá lugar al final de los tiempos que una certeza. No hay todavía una teología de la resurrección. Difícil saber si ella, consciente de su verdad, se ve invadida por la luz y acepta el martirio como liberación, es decir, se deja matar. Es interesante comparar la frase del relato: pues quien ha sembrado la semilla debe recibir su fruto, con el texto de Juan 4:37. Uno siembra y otro siega, es decir, que se refiere al gozo mutuo de esa relación de Pablo y Tecla. También la experiencia de lo luminoso o la manifestación de poderes extraordinarios del relato les causa temor y confusión, también con el relato de Marcos 4:41. La experiencia de trascendencia, de contacto con lo divino, escapa del ámbito espacial. Se trata de la experiencia inefable de la presencia de Dios, que puede acontecer en cualquier momento y en cualquiera de nosotros. En el discurso de agradecimiento a Pablo, Tecla expresa su credo. Podemos aventurar que es un desarrollo en clave narrativa de cómo la Trinidad está presente en la vida de Tecla. La desaparición de Tecla realza el misterio que la rodea y evita hablar de su muerte, destaca su santidad y da pie a transmitir que Tecla sigue viva en medio de la gente que más la necesita, aliviando sus sufrimientos y ofreciendo el consuelo y el alivio que da Cristo. El elogio final muestra que la obra que concluye remite a través de ella a Dios mismo y a su Hijo Jesucristo. ¿Cuáles son las conclusiones? La autenticidad de Tecla, apóstol, discípula, protomártir. Se salta todos los convencionalismos de la época, sociales, culturales y religiosos.
La castidad es el rasgo fundamental desde el comienzo de su conversión y la defiende para sí y para las mujeres que la van a seguir. Sigue un camino creativo inusual para una mujer que la lleva a predicar, enseñar, bautizar y fundar comunidades. El movimiento de resistencia de las mujeres a perder fue muy fuerte en Asia Menor. El hecho de que Tecla haya podido ser utilizada para justificar pretensiones femeninas al ministerio debe reflejar una realidad histórica, ahí está la hermenéutica de la sospecha, o un conflicto de herencias paulinas, una favorable a la enseñanza y otra hostil, como se patentiza en 1 Timoteo 2, 9-15. Hay que eliminar también las adherencias del lenguaje en que nos ha llegado el texto para desvelar el verdadero sentido de la historia de Tecla. Desde la hermenéutica de la evaluación crítica se cuestiona en qué medida el texto legitima el patriarcado imperante. Desde la hermenéutica de la experiencia, Tecla posee una categoría central y normativa. La hermenéutica de la dominación nos hace preguntarnos por la situación de los textos cercanos a los hechos de Pablo y Tecla, que pueden legitimar relaciones de dominio. Se destaca el potencial de los mismos para fomentar la justicia y la liberación allí donde se vive la fraternidad, como refleja muy bien el Evangelio de María Magdalena. Es otro texto apócrifo. Desde la hermenéutica del recuerdo podemos reescribir la historia de Tecla sospechando de los silencios y restituyéndolos a fin de recuperar el pasado olvidado de las mujeres en el cristianismo primitivo. A la luz de las investigaciones podemos reconstruir una historia diferente de Tecla que subvierte el modelo de sumisión por el del seguimiento de Jesús, que implica el liderazgo y el ser públicamente activa. Tecla es su historia, pero también nuestra historia. Y esas preguntas que me hago yo, que están recogidas en el libro, ¿qué te ha sugerido Tecla? ¿Cómo ha tocado tu vida? ¿Qué barreras nos ayuda a deconstruir hoy a las mujeres del siglo XXI? ¿Qué martirios, es decir, por qué y por quién nos dejamos la vida? Tecla es también generadora de espacios de salvación, cómo, dónde me implico personal y comunitariamente. Su anhelo de conectar con la fuente y el tuyo, el de cada uno, hacia la vida en plenitud. Cómo lo vives, cómo lo alimentas, cómo lo vivimos, cómo lo alimentamos. Pues hasta aquí es este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención y espero os haya servido de guía.